La historia de la creación relatada en el libro del Génesis ha sido motivo de reflexión, análisis y debate por siglos. Sin embargo, algunos estudiosos han notado que existen dos relatos distintos sobre la creación del hombre y la mujer, lo que ha llevado a algunas interpretaciones que sugieren la existencia de dos Adán y dos Eva. ¿Es esto posible? ¿Es un error de interpretación o una clave para comprender mejor los misterios de la Biblia? En este video exploraremos estas ideas desde diversas perspectivas, incluyendo la teológica, histórica y simbólica, para descubrir cómo estas interpretaciones pueden enriquecer nuestra fe y nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Dos relatos de la creación. Al abrir las páginas del Génesis, nos encontramos con algo fascinante. No hay un solo relato de la creación del hombre y la mujer, sino dos narraciones distintas que parecen complementarse. En el primer capítulo del Génesis, versículos 26 al 27, encontramos una creación majestuosa y simultánea que dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Aquí vemos una humanidad completa, creada en igualdad y plenitud desde el principio, como corona de toda la creación. Pero al pasar al capítulo 2, la narrativa cambia. Ahora encontramos un relato más íntimo y detallado. Primero Dios forma a Adán del polvo de la tierra, le da vida con su aliento, y luego, al ver que no es bueno que el hombre esté solo, crea a Eva de su costilla. Este segundo relato nos muestra algo profundo. La creación de la mujer no viene del polvo como Adán, sino del propio hombre, estableciendo una conexión única entre ellos. ¿Por qué dos relatos? Los estudios bíblicos nos muestran que no son contradicciones, sino perspectivas diferentes. El primer relato nos da el panorama general de la creación, mostrando el diseño perfecto de Dios, donde hombre y mujer son creados iguales a su imagen. El segundo relato nos lleva al jardín del Edén, mostrando la relación personal entre Adán y Eva, cómo fueron diseñados para complementarse y amarse. Pero hay más. Algunas tradiciones judías antiguas y textos hablan de Lilith, una figura misteriosa que habría sido la primera mujer creada igual a Adán, pero que se rebeló al no aceptar una posición de sumisión. Aunque esta historia no aparece en el canon bíblico, nos hace reflexionar sobre las dinámicas de poder en las relaciones humanas y cómo Dios diseñó al hombre y la mujer para vivir en armonía y respeto mutuo. Estos dos relatos de creación, lejos de contradecirse, nos muestran verdades profundas. Por un lado, nuestra igualdad esencial ante Dios como portadores de su imagen, y por otro, nuestra complementariedad en las relaciones. Nos revelan que Dios no solo nos creó, sino que lo hizo con un propósito de amor y comunión. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que desde el principio, Dios nos diseñó para vivir en relaciones significativas, donde el amor y el respeto sean la base, que tanto hombres como mujeres llevamos por igual la imagen de nuestro Creador, y que, aunque el pecado haya distorsionado estas relaciones, tenemos la oportunidad de volver al diseño original de Dios. Lilith y la primera Eva. La figura de Lilith emerge de las sombras de la tradición judía como un personaje fascinante que desafía nuestra comprensión convencional de los relatos de la creación. Mientras que la Biblia nos presenta directamente a Eva como la primera mujer, antiguos textos rabínicos y escritos como el alfabeto de Ben Sirá nos hablan de Lilith como la primera compañera de Adán, creada no de su costilla, sino al mismo tiempo y de la misma tierra que él. Esta tradición nos presenta una dinámica radicalmente diferente a la que conocemos del relato de Eva. Según estos textos, Lilith habría sido creada como igual absoluta de Adán, pero su relación se fracturó cuando ella se negó a aceptar una posición de sumisión. El conflicto surgió precisamente por su exigencia de igualdad. Cuando Adán insistió en dominarla, Lilith pronunció el nombre secreto de Dios y abandonó el Edén, convirtiéndose en una figura rebelde que eligió la libertad antes que la sumisión. La respuesta divina a esta rebelión habría sido la creación de Eva, esta vez formada de la costilla de Adán, estableciendo desde su origen un vínculo diferente. Este relato alterno, aunque no forma parte de la Biblia hebrea, plantea profundas reflexiones sobre las relaciones de género, el ejercicio del poder y la naturaleza de la libertad humana.
La figura de Lilith ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos, desde ser demonizada en la Edad Media hasta convertirse en símbolo en el siglo XX. Lo fascinante es que este mito de Lilith parece responder a una lectura cuidadosa de las aparentes contradicciones entre los dos relatos de creación que vimos en el capítulo anterior. Mientras Génesis 1 presenta una creación igualitaria, Génesis 2 muestra una creación secuencial con Eva surgiendo de Adán. La tradición de Lilith intentaría armonizar estas dos visiones, proponiendo que hubo dos creaciones femeninas. Más allá de su historia, la leyenda de Lilith nos confronta con preguntas profundas. ¿Cómo entendemos la igualdad esencial entre hombre y mujer a la luz de la creación? ¿Qué significa realmente la complementariedad en las relaciones humanas? El relato canónico de Eva, por su parte, nos muestra un diseño diferente, una mujer que surge del hombre pero que es llamada ayuda idónea, un término que en hebreo sugiere no inferioridad sino un complemento vital, como el que un ejército recibe de sus aliados. Eva es presentada como la madre de todos los vivientes, portadora junto con Adán de la imagen divina. Al contrastar estas figuras, descubrimos que la Biblia nos invita a reflexionar sobre la compleja danza entre igualdad y diferencia, entre autonomía y comunión. Dos Adán en la Biblia. La idea de dos Adán en la Biblia no es simplemente una curiosidad teológica, sino un concepto profundamente arraigado en las Escrituras que revela un contraste entre lo terrenal y lo celestial, entre la caída y la redención. San Pablo, en sus cartas, desarrolla esta dualidad de manera magistral, presentando al primer Adán como el origen del pecado y la muerte, y al segundo Adán, Jesucristo, como la fuente de la vida eterna y la reconciliación con Dios. El primer Adán, formado del polvo de la tierra, representa la humanidad en su estado natural, frágil y limitado. Su elección en el Edén marcó el destino de toda la humanidad, introduciendo el pecado y la separación de Dios. Pero en medio de esta realidad, la Biblia nos presenta una esperanza, un segundo Adán, no nacido de la tierra, sino enviado desde el cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo comparte nuestra humanidad, sino que la eleva, ofreciendo un camino de regreso al Padre. Pablo escribe en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta comparación no es casual, es una clave para entender el plan divino de salvación. Mientras el primer Adán fracasó en su prueba de obediencia, el segundo Adán, Jesucristo, venció toda tentación y se sometió completamente a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Pero la figura de los dos Adán no se limita solo a una comparación de fracaso y éxito. También habla de identidad. El primer Adán nos dejó una herencia de pecado, pero el segundo Adán nos ofrece una nueva naturaleza. En Romanos 5:19, Pablo explica: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto significa que, aunque estamos vinculados al primer Adán por nacimiento, por la fe, podemos ser recreados en Cristo, el segundo Adán, recibiendo no solo perdón, sino también una vida transformada. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para nuestra espiritualidad. Nos recuerda que, aunque llevamos la huella del primer Adán, con sus debilidades y tendencias al error, también estamos llamados a revestirnos del segundo Adán, permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. No somos esclavos de nuestra naturaleza caída. En Jesús tenemos el poder para vivir en santidad y comunión con Dios. Así, la historia de los dos Adán no es solo un paralelo teológico, sino un mensaje de esperanza. Lo que se perdió en el jardín del Edén fue restaurado en el Calvario. Y ahora, como seguidores de Cristo, participamos de esta nueva creación, donde la vida triunfa sobre la muerte y la gracia sobre el pecado. Aplicación a nuestra vida diaria. La historia de los dos Adán y las dos creaciones no es solo un tema para debates teológicos o estudios bíblicos abstractos. Tiene un impacto directo en cómo vivimos cada día, porque, en el fondo, todos nos enfrentamos a la misma elección que Adán y Eva en el Edén: obedecer a Dios o seguir nuestros propios deseos.
y al igual que ellos, muchas veces fallamos. Pero la buena noticia es que, gracias al segundo Adán, no estamos condenados a repetir eternamente los mismos errores. El primer Adán nos muestra las consecuencias de la desobediencia, separación de Dios, dolor y muerte espiritual. Pero el segundo Adán nos enseña que hay un camino de regreso. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en decisiones prácticas. ¿Vamos a vivir según nuestra naturaleza caída o vamos a permitir que Dios nos transforme? Cada vez que elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, servir en lugar de ser servidos o confiar en Dios en lugar de actuar por nuestra propia cuenta, estamos revistiéndonos del segundo Adán. También podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras relaciones. La historia de Lilith y Eva nos deja una lección simbólica importante. El conflicto surge cuando buscamos dominar en lugar de amar, cuando el orgullo rompe la unidad. En cambio, el plan de Dios para la comunidad se refleja en la relación entre Jesús y su iglesia, un amor basado en la entrega mutua y la humildad. Finalmente, la dualidad de los dos Adán nos recuerda que nuestra identidad no está definida por nuestros fracasos, sino por nuestra unión con Dios. Cuando caemos, no somos el primer Adán, condenados sin remedio. Somos hijos e hijas del segundo Adán, redimidos y restaurados. Esto cambia todo, nuestra manera de trabajar, de amar, de enfrentar el sufrimiento y hasta de ver el futuro. Así que hoy, en medio de tus luchas y decisiones, recuerda que no estás solo. Tienes el poder del Espíritu Santo para vivir como una nueva creación, no como esclavo del pecado, sino como hijo de Dios. Esa es la verdadera aplicación de esta enseñanza, no solo conocer la historia, sino vivirla. La exploración de estos dos relatos de la creación, con sus posibles significados sobre los dos Adán y las dos Eva, no es simplemente un ejercicio intelectual. Es una invitación a profundizar en el misterio de nuestra propia humanidad y en el plan redentor de Dios. Porque más allá de los debates sobre interpretaciones literales o simbólicas, hay una verdad que resuena a través de los siglos. Dios nos creó por amor, y aunque el pecado entró en el mundo, Él mismo nos abrió un camino de regreso a través de Jesucristo. Estas historias nos confrontan con preguntas esenciales. ¿Estoy viviendo desde mi identidad en Adán, marcada por la desobediencia, o desde mi identidad en Jesús, llena de gracia y propósito? La respuesta no está en lo que sabemos, sino en cómo respondemos al llamado de Dios cada día. Si algo nos enseñan estos relatos, es que la Biblia no es un libro de mitos lejanos, sino un espejo que refleja nuestra propia historia. Como Adán, todos hemos fallado. Como Eva, hemos cedido a tentaciones. Pero como Cristo, estamos llamados a vencer. La pregunta final no es, ¿existieron dos Adán y dos Eva? Sino, ¿en cuál de ellos estoy fundamentando mi vida? Que este video no termine aquí. Que nos lleve a una fe más profunda, a una relación más íntima con Dios y a una vida transformada por su palabra. Si este video te ha hecho reflexionar y si crees que este mensaje puede ayudar a otros, compártelo, dale like y suscríbete. Porque en un mundo confuso, la palabra de Dios sigue siendo nuestra luz. Nos vemos en el próximo video.